Amén. Gracias, Víctor Armando. Comenzamos entonces con Vicente. Gracias, Víctor Armando. Buenas Efesios. tardes. Saludos, bienvenidos a todos. Vamos a estar viendo nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 1. Y vamos a empezar leyendo. Vamos a empezar leyendo hoy desde el versículo 15 hasta el final del capítulo. ¿Quién quiere leer? Efesios 1 del 15 al 23. Yo leo. Adelante. Efesios 15 del 1 al 23. Déjame aquí, ya voy repito. Del 1 al 23, todo el capítulo. No, del 15 al 23. Del 15 al 23. Ajá. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Excelente. Ok. Hoy vamos a estar en la última parte de esa lectura, del 19 en adelante, y vamos a entrar al 2, al ratito vamos a leer parte del 2 también. Pero quiero recordarles que para este estudio de Efesios nos vamos a anclar, nos vamos a enganchar de dos pasajes para ver todo el libro. ¿Okay? Uno es el versículo 2, donde Pablo dice, gracia y paz a vosotros. ¿Okay? Casi todo lo que vamos a hablar en este libro va a tener que ver con una de esas dos cosas. Cuando hablamos de gracia, muchas veces lo limitamos a el regalo de salvación, a lo que es la sangre de Jesús. Pero la gracia de Dios es mucho más amplio que eso. La gracia de Dios es todo el regalo, todos los regalos que Dios nos ha dado que no merecemos. ¿Okay? Entre ellos, por ejemplo, empezando con el versículo 3, todas las bendiciones espirituales que son nuestras en Cristo Jesús. Eso es parte de la gracia de Dios. La paz es un resultado de recibir esa gracia. Y Pablo quiere que entendamos la importancia de esos dos conceptos, esas dos ideas, gracia y paz. Entonces, muchas veces después del estudio, durante el estudio, vamos a regresar al versículo 2 para recordarnos que Pablo nos está escribiendo acerca de gracia o acerca de paz o acerca de las dos cosas. El otro pasaje donde nos vamos a anclar está en el versículo 18 y 19, que se leyó ahorita. Pero si se acuerdan, desde el 15 al 16, Pablo dice, mira, yo estoy orando por ustedes. Yo no ceso de dar gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y lo que pide Pablo cuando ora por los cristianos en Éfeso, y por cosas en particular. Tres cosas en particular, y esas tres cosas van a ser nuestro bosquejo para todo este estudio. ¿Okay? Las tres cosas son, empezando al final del 18,
La primera es la esperanza a que Él los ha llamado, y esa va a ser la última de las tres que Pablo va a explicar. La segunda es la que estudiamos todas las riquezas de nuestra herencia, y de eso es lo que hablamos la semana pasada, que tenemos herencia porque somos adoptados como hijos, y como hijos de Dios, Él nos da nuestra herencia, así como el hijo pródigo se le dio su herencia, mientras el padre todavía vivía, se le dio su herencia, y nosotros ya hemos recibido la herencia, y Pablo quiere que entendamos que la herencia ya la tenemos. ¿Okay? Y la herencia es parte de la herencia, está descrita en el versículo 3 al 14, que lo estudiamos la semana pasada. Todas las bendiciones espirituales, que ya dijimos que eso es la gracia, el regalo de Dios, pues también es la herencia que tenemos en Cristo Jesús, por ser sus hijos. Pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 19, que es la tercera cosa que Pablo dice que el cristiano necesita entender mejor, necesita profundizar su entendimiento de esto. Y aquí les va. Versículo 19 es, además de esperanza, además de herencia, dice, ¿y cuál es, versículo 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Okay? Entonces, si el cristiano tiene un buen entendimiento de esperanza, si el cristiano tiene un buen entendimiento de su herencia, solo le falta que tenga un buen entendimiento del poder que está a su disposición, el poder que trabaja en él. Si se acuerdan, a la semana pasada les di una tarea, ¿verdad? Una tarea personal, ¿verdad? Que al acostarse esa noche y todas las noches, oren así como está orando Pablo, específicamente por lo que estudiamos la semana pasada. Ayúdame, Dios, a mejor entender mi herencia. Y en la mañana, cuando te levantes, piensa, enumera esas cosas que tienes como herencia. Pues imagínate hacer eso mismo con el poder de Dios. Al acostarte, Dios, ayúdame mejor a entender el poder que opera en mí. Y en la mañana, antes de que tus pies toquen el piso, estás ya pensando, oye Dios, tu poder, el mismo poder, aquí fíjense lo que dice el versículo 19, la segunda parte y el 20. Dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. O sea, imagínate cómo tú vas a atacar el día sirviendo a Dios, sabiendo que el mismo poder que resucitó a Cristo opera en ti. O sea, imagínate todo lo que Dios espera de ti mañana. ¿Cómo quiere Dios que tú vivas mañana? ¿Qué quiere Dios que tú logres mañana? ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a los 12 apóstoles, bueno, a los 11 en ese sentido, ir por todo el mundo y predicarles a todos? Es tremenda tarea, es tremendo trabajo. O sea, Dios espera muchísimo de nosotros. Y a veces nos apantallamos con, oye, pero es tanto, Dios, ¿por qué? O sea, ¿cómo puedo yo hacer tanto? ¿Se acuerdan de Gedeón, que decía, yo soy el más joven, el más chico, ¿cómo puedo yo? Pero Dios te dice, mira, yo tengo grandes expectativas para ti, pero mi poder opera en ti. Y si mejor entiendes que el mismo poder, la misma categoría, la misma potencia de poder que resucitó a Jesús, opera en nosotros que creemos, pues ¿qué no podemos hacer para el Señor? Entonces mañana y pasado y el día que sigue, cuando estoy pensando qué espera Dios de mí, cómo voy a servir yo a Dios, que no se te olvide que el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Jesucristo, ese poder opera en ti. Pero no solo eso. Y eso lo bien interesante, es que en realidad lo que va a hacer Pablo en todo lo que sigue del capítulo 1
todo lo que sigue del capítulo 2 y casi todo lo que sigue del capítulo 3, que va a dar más evidencias de cómo opera el poder de Dios. ¿Okay? Lo que hizo Cristo Jesús en la resurrección es solamente el primer ejemplo. Él va a dar 2 o 3 o 4 ejemplos más de lo que el poder de Dios puede lograr. Y es más, con Cristo no era solamente su resurrección. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Vamos a releer el 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Sí, eso lo sabemos. Pero después de eso, dice, y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Entonces, no solamente después de que Jesús fue crucificado y muerto y sepultado, no solamente Dios lo resucitó, pero allá a principios de Hechos capítulo 1, fue ascendido al cielo. Eso también fue un logro del poder de Dios. Y lo sentó ahí, dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso fue lo que el poder de Dios logró en Cristo. ¿Y sabes qué? Ese poder opera en ti. Y Pablo está pidiéndole a Dios que los cristianos en Éfeso entiendan que ese mismo poder, que no solamente resucitó a Jesús, pero que lo levantó y lo sentó al lado de él, y que puso todo bajo sus pies, y que lo puso sobre cabeza de la iglesia, y que lo llena todo en todo, ese mismo poder opera en ti. Hay que pensar, hay que meditar en lo que ha logrado el poder de Dios. Y es bien bonito pensar en lo que ha logrado el poder de Dios en Jesús, pero solo es bien bonito pensar en eso cuando nos damos cuenta que ese mismo poder opera en nosotros. Y por eso sigue el capítulo 2, porque el capítulo 2 va a dar una segunda evidencia. ¿Ok? Ahora, acuérdense, lo que él quiere es que el poder de Dios opera, esa operación del poder, son cosas que ya pasaron. La primera es, Cristo ya fue resucitado, ya fue ascendido, ya fue puesto por sobre cabeza de la iglesia y todas cosas bajo sus pies. Eso es evidencia número 1. Evidencia número 2 es lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Y aquí vamos a leer otra vez. Y Zaida, si nos puedes ayudar con la lectura, ahora el capítulo 2, y vamos a leer solamente hasta el versículo. Es bien difícil dónde parar. Vamos a leer hasta el versículo 7. Capítulo 2, 1 al 7. Yo puedo leer 2 del 1 al 7, ¿no? Por favor. Ok, Efesios gracias. 2, 1 al 7. Efesios 2, 1 al 7, ok. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Okay, vamos a pausar ahí. Porque, Okay. Primera evidencia del poder de Dios es lo que hizo con Jesús. Lo resucitó de los muertos, lo levantó, lo ascendió, puso todas las cosas bajo sus pies, le puso por cabeza de la iglesia. Evidencia número 1. Evidencia número 2. Fíjense cómo la primera palabra en el capítulo 2 es y.
O sea, además de eso, hay aún más. ¿Y qué? Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y mira cómo estabas. Pablo está diciendo, mira, es bien importante que ustedes se acuerden cómo estaban, porque no te vas a dar cuenta del poder de Dios si no te acuerdas que estabas muerto, que anduviste, versículo 2, en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, no sé si ustedes quizás crecieron en la iglesia o no, ¿verdad? Pero me imagino que se pueden imaginar un periodo en su vida, ojalá no es ahorita, que estaban siguiendo la corriente del mundo. Y ¿sabes qué? Es muy fácil meternos a ese plan otra vez. Es muy fácil como cristianos seguir la corriente del mundo. Pero lo que le está diciendo Pablo aquí a ellos, mira, acuérdense cuando antes eran así, que seguían la corriente del mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el jefe de este mundo, el que está manejando esa corriente del mundo. Ese no es Jesús, ese no es Dios, ese no es el Espíritu Santo. Entonces Satanás, ¿eh? Conforme a él, el Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acuérdense que así eran ustedes antes, entre los vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eso es lo que significa vivir según la corriente del mundo, ¿verdad? El mundo vive para satisfacerse a él mismo. El mundo vive para darse placer a él mismo, los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo demás que los demás. Lo mismo que los demás. Igualito a estar en el mundo. ¿Cuántos conocidos tienes? ¿Cuántos amigos tienes que viven así? O sea, ¿cuánta gente conoces que vive así? Y la respuesta probablemente es la mayoría. La mayoría de la gente en el mundo sigue sus pensamientos, sigue la voluntad de su carne, sigue la corriente del mundo, pensando que está bien, ¿verdad? Pero en realidad están muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo les dice a los cristianos en Éfeso, así eran ustedes antes. Así eran ustedes antes. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aquí está la clave, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el juntamente con Cristo es la clave, ¿verdad? Porque el final del capítulo 1 es cómo resucitó a Jesús y lo sentó con él en lugares celestiales. Usa esa frase en el versículo 20, habla de resurrección y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Y aquí, fíjate lo que habla de nosotros. Habla de juntamente con Cristo. También estábamos muertos, pero juntamente con Cristo nos resucitó. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Compara el versículo 6 con el versículo 20 del 1. Que lo voy a leer juntos otra vez. 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es lo que Dios hizo con Cristo. Y el 2:6 dice, y juntamente con Cristo, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que no podrías entrar al salón de clases. O sea, la segunda evidencia de lo que el poder de Dios ha logrado es que ha logrado con nosotros lo mismo que logró con Jesús. A Jesús lo resucitó de los muertos y tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a Jesús lo hizo sentar junto a él en lugares celestiales. Y aquí nos dice que tú y yo estamos sentados con él en lugares celestiales. Ahora, eso es súper rico, súper interesante en pensar en eso. Y lo empezamos a pensar un poco la semana pasada, ¿verdad? Porque cuando esa frase de por sí en Efesios se repite 5 veces.
de lugares celestiales. Y cuando empezamos a hablar de la relación entre los dos de los tres puntos de la oración de Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? De la esperanza y de la herencia, se combina esta idea de los lugares celestiales, ¿verdad? Porque la esperanza que tenemos es que vamos para el cielo, ¿verdad? Y qué bonito que vamos para el cielo, pero Él nos está diciendo, pero ¿sabes qué? Pero tú ya estás sentado, Él ya te hizo, versículo 6 del 2, Él ya te hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que voy para el cielo, pero que ya estoy sentado con Él en lugares celestiales? Y eso es lo que el poder de Dios ha logrado. El poder de Dios me coloca en lugares celestiales, aunque yo esté físicamente aquí en el mundo. Y así es como yo puedo pensar en la herencia como algo que ya tengo y todavía tener la esperanza de una realización más completa de eso. ¿Okay? Jesús habla de lo mismo en Juan 14, ¿verdad? Él dice al principio de Juan 14, yo voy a prepararles un lugar, pero en el versículo 23 de Juan 14 dice, yo y el Padre vamos a hacer nuestra morada con ustedes. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que voy a preparar un lugar allá, pero nosotros vamos a venir a vivir contigo acá? Es que son las dos cosas. Es que como cristianos, eso es lo que el poder de Dios hace. Nos da una perspectiva, una definición de identidad que somos seres espirituales. Tenemos una morada en el cielo que empieza ya. O sea, ya estamos viviendo a su lado, ya estamos con Él sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Y eso es lo que el poder de Dios ha logrado. Y no solamente, también nos toca, como mencionamos al principio del versículo 2, hablar de la gracia de Dios. Y aquí la nombra, ¿verdad? Porque dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de fe, y esto no es de vosotros, pero es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí nos toca hablar no solamente del poder de Dios, pero de la gracia de Dios. O sea, el poder de Dios ha hecho esto en nosotros, así igualito que lo hizo Jesús. Pero Jesús se lo merecía y tú y yo no. Jesús merecía estar al lado del Señor, del Padre. Jesús merece vivir en los cielos con el Padre. Jesús merece estar sentado en lugares celestiales con Él. Jesús no necesita gracia de Dios para estar en los cielos con Él, pero tú y yo sí. Entonces, si a mí me toca lo mismo que le tocó a Jesús, eso es por gracia. Eso es don de Dios, eso es regalo de Dios, eso no es algo que yo merezco. Sin embargo, me lo ha dado. Pero tengo que reconocer que estaba muerto, que seguía la corriente del mundo, que vivía como todos los demás, pero Él me ofreció esto. Él hizo esto por mí. Y la pregunta que sobresale aquí, y es una pregunta muy importante, es ¿por qué? ¿Verdad? Y hay dos respuestas para ese por qué. Porque hay un por qué que es la motivación de Dios para hacerlo, y hay un por qué que es el propósito de Dios en hacerlo. ¿Ok? La motivación de Dios para hacerlo está en el versículo 4. O sea, ¿por qué Dios me ofrece algo que no merezco, que es lo mismo que le dio a su Hijo que sí lo merece? Y el versículo 4 es porque es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. O sea, el amor de Dios es quien logra eso. Y aquí nos toca introducir la cuarta cosa, de la cual no vamos a hablar hasta el final del capítulo 3, pero en realidad cuando Pablo ora que quiere que el cristiano profundice su entendimiento de tres cosas en el capítulo 3, va a agregar una cuarta cosa al final del capítulo 3, y eso es el amor. Pero aquí lo menciona ya, ¿verdad? Dice, es por el gran amor con quien nos amó. Dios hace todo esto por nosotros porque nos ama, pero Dios
importante, y aquí está, versículo 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Que Dios preparó, Dios hizo hacer esas buenas obras. Y no sé si se acuerdan, en el capítulo 1 dice que fuimos creados, que somos para la alabanza de su gloria, versículo 14. Y versículo 2, o sea, fuimos creados para alabanza de su gloria y fuimos creados para hacer buenas obras. O sea, ¿cómo vamos a traer alabanza de su gloria? ¿Cómo vamos a glorificar su nombre si no es a través de cumplir el propósito de hacer las buenas obras que Él nos creó para hacer? O sea, tú y yo somos diseñados para hacer buenas obras y al hacerlas estamos trayendo gloria a su nombre. Pero ahí, insertado en el capítulo 2, versículo 7, nos da un ejemplo de cómo es eso. Y lo brinqué a propósito, pero quiero regresar ahí. Y aquí va. Y otra vez, Pablo usa oraciones y frases muy largas. La oración comienza en el versículo 4, cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí es, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y nos dice el por qué en el versículo 7. Lo hizo por su amor, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué propósito lo hizo? Versículo 7. Y hay que grabar esto y entender esto y profundizar esto en nuestras vidas. ¿Por qué me salvó Dios? Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros. O sea, Jesús murió hace 20 siglos, 21 siglos, ¿verdad? En los siglos venideros, desde que Cristo fue crucificado, Él quiere mostrar que las abundantes riquezas de su gracia, ahí está esa palabra otra vez, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dios te salvó, Dios me salvó para utilizarnos a ti y a mí como instrumentos para mostrar su gracia, su bondad. Existimos para hacer buenas obras, existimos para traer alabanza a su nombre, existimos para proclamar gracia y bondad y las riquezas de eso en Cristo Jesús en nuestras vidas. Es bien interesante cuando pensamos en Jesús, ¿verdad? Jesús fue, lo que dice el capítulo 1, fue resucitado y después ascendido al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué tal tú y yo? Tú y yo, cuando fuimos bautizados, fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y no se levanten la mano. ¿Quién de ustedes en el momento de su bautismo fue ascendido al cielo para estar con Cristo? Para Dios. Del Gadareno, en Marcos 5, ¿no? El que estaba endemoniado y que Jesús expulsó los demonios, y cuando él estaba sentado y vestido y en su juicio cabal, y después vinieron los del vecindario y querían correr a Jesús de ahí, y Jesús se iba a ir. ¿Qué quería hacer el hombre? Él se quería ir con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? No, Señor, usted no se viene conmigo. Usted se va a los suyos. Usted se va al Decápolis. Usted cuenta lo que el Señor ha hecho con usted,
como el Señor tiene misericordia de ustedes. Cuando Dios nos salva, no nos dice, ven para acá de una vez. No te preocupes de esa vida en el mundo. Nos deja aquí. Mira dónde estás. Mira dónde vives. Mira a tu alrededor. Él te dejó en el mundo para que vayas a los tuyos y les cuentes las maravillas que ha hecho contigo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso va a traer alabanza a su nombre. Esas son las buenas obras que fuimos creados para hacer, versículo 9 y 10. Contar al mundo las maravillas de las abundantes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ustedes díganme, ¿qué es lo que el poder de Dios ha logrado? O sea, ¿cómo podemos ver desde el capítulo 1:19 hasta el 2:9 que Pablo nos está explicando? Mira, esto es lo que el poder de Dios ha logrado. ¿Qué ha logrado en Jesús y qué ha logrado en mí? ¿Y qué voy a hacer con esa información? Les invito a comentar, a observar. No a opinar, porque no nos importan las opiniones, pero déjenme saber lo que aprenden y lo que enseñan acerca de esto. ¿Quién comenta? Calladitos todos. Puede Sí, ser. está bien claro, hermano, por eso estamos callados. Gracias. Vamos a recordar un par de detalles más antes de cerrar. Tenemos un poquito más de tiempo. En lo que Dios hizo. Y otra vez, lo que Pablo está pidiendo a Dios es que entendamos el poder. Para entender el poder de la resurrección de Jesús, por ejemplo, tenemos que entender que estaba muerto, ¿verdad? La razón que el Evangelio son las buenas noticias y el Evangelio completo incluye la muerte y la sepultura de Jesús antes de la resurrección, es porque sin muerte y sin sepultura, pues no hay resurrección. No es nada impresionante decir, oye, en realidad no estaba muerto, pues mira lo que Dios hizo con alguien que no estaba muerto. No, estaba muerto. Estaba sepultado, estaba en la tumba por 3 días y Dios lo resucitó. Pero al mismo tiempo, con nosotros no podemos entender completamente el poder de Dios si no entendemos la condición en la cual estábamos antes. O sea, si no entendemos que estábamos, versículo 1 del 2, muertos en nuestros delitos y pecados, si no entendemos la porquería de vida que teníamos antes de Jesús, entonces no vamos a entender lo que el poder de Dios ha logrado en nosotros. No vamos a entender esta vida que nos dio juntamente con Jesús y el por qué. ¿Verdad? Y otra vez, lo que Pablo quiere que entendamos que ya ha hecho de nosotros es para que sepamos y nos acordemos que de aquí en adelante ese mismo poder sigue operando en nosotros. Y eso es importante, ¿verdad? Porque no es como que Dios hizo esto por Jesús y ya ahí, y Dios hizo esto por ti y ahí ya se acabó. El punto es, Dios hizo esto por Jesús y después Dios hizo eso por ti y Él quiere que tú sepas que ese mismo poder sigue operando en ti. Que el poder que resucitó a Jesús y el poder que te dio a ti la misma vida que Jesús tiene, ese mismo poder sigue operando en ti y va a poner en ti mañana y pasado
y la semana que viene, siempre y cuando sigas siguiendo a Dios y sigas lo que Él dice, la condición ahí del 19. ¿Cuál es la condición? La supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Los que creemos. O sea, cuando tú confías en el poder de Dios, el trabajo tuyo es creer. Lo que tú pones en esta ecuación, lo dice el 19 y lo dice también aquí abajo en el versículo 7, no, 8, es fe. ¿Verdad? Entonces, nuestra parte de la ecuación es fe. Y esa fe nos va a motivar a obedecer y a servir y a vivir las vidas que Él quiere que vivamos y a reconocer nuestro diseño y a vivir como gente que hace buenas obras, hechura suya, como Él dice, y manifestando y anunciando las abundantes riquezas de su vida. Todo eso porque creemos. Que hizo lo que hizo. El logro del poder fue Él. Adelante, papá. Una cosa que me hace a mí pensar es que no tenemos, sino que lo que nos enseña aquí Pablo es que debemos de depender en Dios, pero el depender de Él no nos hace más débiles, sino al contrario. Nos da poder, nos da nobleza, nos da puras cualidades buenas hacerlo. Entonces, pero no es por nuestra propia fuerza que lo podemos hacer. No lo podemos hacer solos, porque no tiene ninguna ventaja hacerlo solos, porque si lo hacemos por nuestra cuenta, nos gloriamos a nosotros mismos. Pero la forma en que lo está presentando Pablo es que nos ponemos en manos de Dios y podemos hacer cosas maravillosas y lograr cosas maravillosas gracias a la fuerza de Él. Y nuestro trabajo es aprender a confiar y dejarnos llevar por Él. Ya desde el punto de vista más personal, ¿no? No sé si eso está bien o mal. No, claro, ese es el punto. Ese precisamente es el punto. Y por eso esta reflexión y esta oración de Pablo es tan crucial para nuestras vidas. Dios, necesito entender mejor que tu poder opera en mí. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo puedo entender mejor eso si no viendo las evidencias del poder de Dios en mi propio pasado, en el pasado de otros, en el pasado de gente como Pablo? Él va a hablar de sí mismo en el capítulo 3, él ya habló de Jesús en el capítulo 1. Todo eso nos recuerda de lo que Dios puede hacer. O sea, mírate a ti, ¿cómo estás ahora y cómo estabas antes? Ese cambio lo logró Dios. No sé si es cierto, pero Henry me dijo que cuando él se iba a ir a bautizar, se iba a ir a mejorar, llevó la pistola con él, por si acaso. Es O lo sea que que dice. todavía le faltaba confiar en el poder de Dios. Pero no la tuvo que usar, ¿verdad? Vicente. Sí, hermano Gilberto, adelante. Ajá, que no tengo, aquí no puedo ver. Disculpe por la cuestión aquí, se me complicó y me uní tarde, pero en lo que yo escucho a Roberto es, el Señor nos salvó, Él nos perdonó, nos transformó, pero en cuanto nosotros nos hacemos más dependientes de Él, tenemos más poder en cuanto nos hacemos más dependientes de Él, ¿no? Claro, así es. Sí. Bueno, y Pablo escribe de esto también en 2 Corintios 12, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces él entiende. Pablo entiende el poder de Jesús, el poder de Dios. Él lo entiende. Lo que él quiere es que tú y yo lo entendamos. Lo que él quiere es que los cristianos de Éfeso lo entiendan. Y por eso él habla de esto tanto, y él escribe de esto tanto. Henry, adelante. Tu micrófono, Henry.
Tienes que abrir tu micrófono, Henry. No te oímos. En 1 Timoteo 1:15 dice que el dicho digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el peor. Pero él tuvo un motivo. En Romanos 1:15, creo que es 15 o 16, dice que él no se aborciona del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo conocía el poder que tenía el evangelio. Muchos de nosotros éramos de una manera y lo cambiamos para ser de otra manera, no por nuestra propia fuerza o inteligencia o hermosura, sino porque Dios lo causó a cada uno de nosotros que cambiáramos, como dice más adelante en el libro de Efesios. Precisamente. Y eso, cuando Pablo dice, por ejemplo, que yo soy el primero entre los pecadores, no es que Pablo tiene problemas de autoestima, ¿verdad? Lo que él está demostrándonos y modelando para nosotros es el entender de dónde Dios le sacó. ¿Verdad? ¿Qué es lo que él está haciendo con este escrito aquí en Efesios 2? Se está recordando, mira cómo estabas antes y mira lo que Dios, mira la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es porque Dios es poderoso, no porque tú eres bueno, ¿no? Si tú te tienes que salvar a ti mismo, olvídate, ¿verdad? Pero mira lo que Dios hizo contigo, mira cómo estabas, mira cómo seguías la corriente del mundo y vivías como todos los demás, pero mira lo que Dios ha hecho contigo. Yo lo que dijo Roberto hace un ratico de verdad, yo confiaba en mí, en Dios, que iba a poder cambiar, pero no confiaba en las otras gente, que el predicador me iba a bautizarme para el perdón del pecado y para recibir el don del Espíritu Santo. Y por eso llevé la pistola conmigo, por si acaso. Y me dice que no, que vaya a la iglesia de fulanito o de ciclanito. Yo quería decirle, no, aquí y ahora y hoy. O te mato. Es el tiempo. O te parto la rodilla. Matar no, pero no me arrepentí, lo vi. Nosotros lo vimos. Él vive ahorita en Victoria, que queda cerca de Houston. Y mi señora y yo, la última vez que fuimos a Houston, fuimos y lo visitaron. Lo vimos. Lo visitamos por primera vez en muchos años. Él fue el que me dijo que debo llamar el libro A Lies, Lasagna and the Lord, porque es mentira, es lasaña, la razón que yo vine al Señor y el Señor, que cubre todas las mentiras y todos los malas pulgas. Qué bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar antes de concluir? Muy buenas noches, Dios me lo bendiga. Usted hizo una pregunta al principio, cuando estaba comenzando a dar las clases, y decía que no sabía quién podía venir de padres cristianos y de cuna cristiana, pues que tienen la oportunidad de tal vez de no vivir el mundo de la manera como lo vivimos quienes venimos de padres inconversos, y no solamente inconversos, sino de familias disfuncionales, que entonces pueden estar viendo todo, ven estas bendiciones y por traer una vida, como te dijera, una vida tranquila, una vida recta, una vida que
que tal vez haya sido orientada a los principios de Dios, hace días yo tengo contacto con varias hermanas que vienen de esa misma vida en la que yo estaba, porque a ellas les prediqué el evangelio también y se convirtieron, y hablando con ellas decía, es impresionante, Ali, lo que el Señor ha hecho con nosotros, ver en dónde estábamos, en las condiciones en que estábamos, dónde nos encontrábamos, sin tan perdidas, tan esclavizadas, ¿verdad? Por Satanás, porque de verdad, sí pudimos ver esa existencia demoníaca del mundo, y recordar esos tiempos de esa esclavitud, de ese sufrimiento y de esa vida tan miserable y tan triste y tan oscura, nos hace a nosotros tal vez ver con más claridad ese poder de Dios en nuestras vidas. Y de verdad, yo estoy, cada vez que se puede hablar de esto, a mí me da como, a mí cuando yo lloro, generalmente cuando lloro, no lloro de tristeza, es muy extraño que llore de tristeza. Yo lloro más todo de alegría y siempre que me encuentro en Dios diciendo esta palabra, a mí me da una profunda alegría porque yo sí sé lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo sí veo su poder en mi vida, yo sí veo hasta dónde Él fue por mí, hasta lo más inmundo donde me fue a buscar, para que hoy yo pueda estar sentada en lugares celestiales junto a Él, y eso me da ánimo a que lo que me resta de vida sea para servirle. Gracias. Así tiene que ser con cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que reconocer de dónde nos ha sacado Dios, de dónde nos ha salvado. Y si no reconocemos eso, no vamos a darnos cuenta del poder que opera en nosotros de aquí en adelante, ¿verdad? Y lo interesante, algo que mencionó Alex, que a veces piensa de su vida anterior y lo malo que era, pero muchas veces pensamos en nuestra vida anterior y nos ponemos así como el pueblo de Israel en el desierto, que se pusieron a pensar en Egipto. Oye, qué bien nos iba en Egipto, ¿verdad? Y ya no querían estar en el desierto, querían regresar a Egipto, donde eran esclavos, pero cuando tenían la cabeza mal puesta, empezaron a pensar en su vida pasada como algo deseable, algo bueno, ¿verdad? Eso nos echa a perder. Aquí lo que tenemos que reconocer es que antes, otra vez, 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vivías según la corriente del mundo, estabas perdido, pero Dios te sacó de eso. Y ese es el testamento al poder de Dios que opera en ti, igualito que operó en Cristo Jesús. Y otra vez les voy a dejar con la misma tarea de la semana pasada, pero vamos a ampliarlo, ¿verdad? La semana pasada es, pídele a Dios que te ayude a entender tu herencia y agrégale a eso el poder que opera en ti para que mañana en la mañana te despiertes pensando no solamente en la herencia que tienes por ser hijo de Dios, pero que eso te hace poderoso para enfrentar el día, mañana, sirviendo a Dios como Él espera que tú sirvas a Dios, haciendo su voluntad, viviendo según tu diseño, que fuiste creado para buenas obras y fuiste salvado para anunciar las riquezas de su bondad. Mañana lo puedes hacer, y pasado y el día que sigue, porque su poder opera en ti. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Vamos a tener una oración final. José Francisco, ¿nos puedes dirigir, por favor, en la oración? Listo, hermano. Gracias. Vamos a orar. Alabamos, Padre, y glorificamos tu nombre una vez más, porque tú mereces, Padre, toda honra y toda gloria. Contento, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu gracia. Gracias, Padre, como se ha mencionado, somos profundamente agradecidos porque nos has rescatado, Señor, de esa vana manera de vivir y nos has puesto, Señor, en un lugar especial que alcanza hasta el cielo mismo, Padre. Gracias por
por el amor que ha sido dado a través de tu amado Hijo Jesús. Y gracias, Padre, porque por ese amor es que podemos amarnos los unos a los otros también, como un amor puro, santo, sin mancha, sin contaminación, no como pasa en el mundo, Señor, pero este amor que es verdadero y duradero. Una vez más, Padre amado, estamos muy contentos, muy agradecidos por tu palabra que ha sido compartida esta noche. Gracias porque nos reafirma, Padre, la fe, nos hace estar constantes, Padre, y nos mueve, Señor bendito, a verdaderamente reconocer el propósito por el cual nos has salvado. Y, Padre, que esta misma enseñanza y esta misma sabiduría sea llegada a aquellos que están a nuestro alrededor. Y damos muchas gracias, Padre, por nuestros visitantes. Gracias por aquellas tus hijas, hijos tuyos que han sido añadidas al pueblo tuyo este día, el día de ayer y los días pasados. Y desde ya gracias por los que van a ser añadidos, Padre, en estos días venideros. Oramos que tú les llenes de tu sabiduría, que les aumentes la fe. Esa fe firme, Padre, que nos mueve, Señor, a someternos a tu voluntad y dejar los rudimentos de este mundo. Gracias por este grupo de hermanas, hermanos, familiares que hemos estado compartiendo esta noche. Algunos desde el principio, otros lamentablemente ya a mediados o al terminar. Pero cualquiera que haya sido la situación, estamos muy bendecidos, Padre, de haber podido ser partícipes de este evento. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre, sigue utilizándonos, Padre, aún en aquellas áreas donde hay muchos conflictos como Ucrania, Rusia. Oramos que tu iglesia en ese lugar sea fortalecida, que tú la protejas, que tú utilices a estos tus siervos para que la luz del evangelio, Señor, pueda alcanzar a aquellos que continúan en oscuridad. Padre, haznos estar en paz esta noche contigo, los unos con los otros, y que el amor de tu Hijo Jesús sea el que reine, Padre, en nuestros corazones. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, oramos y te damos muchas gracias. Amén. Amén.